Llevas tiempo luchando frente a la ansiedad, la depresión y ese diálogo que no se detiene, que es negativo, que siempre está allí hablándote de forma negativa de lo que tú no has logrado y del avance que has intentado hacer en el campo emocional, pero pareciera que de pronto tienes una caída, una base en picada después de haber intentado gestionar tus emociones y no lo logras. Bueno, quédate en este video hasta el final porque voy a explicarte los avances que hemos tenido dentro de BIM Slide y también cómo dentro de la plataforma aquí en YouTube se nos ha abierto ahora una puerta mayor para poder seguir atendiendo nuestra salud y bienestar emocional. Quiero que disfrutes este video, que lo aproveches al máximo porque no te puedes perder nada de lo que viene. Durante mucho tiempo hemos querido atender nuestra salud emocional y de seguro a ti te ha ocurrido. Has buscado acompañamiento, a veces buscamos ayuda de un profesional en el campo de la salud mental y emocional, pero creemos que no es el indicado para nosotros, así que interrumpimos la terapia o en ocasiones por las heridas de la infancia que traemos, interrumpimos ese proceso y no entendemos por qué. La experiencia en BIM Slide nos ha permitido identificar que se hace necesario contar con el acompañamiento para poder avanzar en este proceso. Hemos explicado a nuestra comunidad en diferentes contenidos que es un proceso, es un camino. En ocasiones las heridas de la infancia impiden que nosotros podamos avanzar en esta dirección. Se suma a eso que dentro de este paquete que hemos recibido de las heridas de la infancia, el diálogo interno, si no lo cambiamos, no lo reestructuramos y empezamos por desaprender lo que nos hemos dicho, lo que hemos creído, la manera de dirigir nuestra vida, la manera de expresarnos, de relacionarnos con otros, la manera de vernos, el autoconcepto que hemos tenido durante mucho tiempo y ahora aprender a construir un concepto de nosotros mismos, una manera de vernos, de respetarnos, de querernos, de interactuar con otros, de poner los límites. Eso hay que aprenderlo. Y por supuesto comprendemos también de que hay una historia que traemos, todos traemos una historia y que esa historia hay que respetarla, hay que validarla, hay que reconocerla, hay que explorarla. Necesitamos comprender realmente todo lo que está envuelto en esa historia. No podemos seguir avanzando hacia un objetivo si no comprendemos de dónde venimos. Para poder llegar a un punto en el futuro necesitamos entender de dónde venimos para usar esa historia para transformarla en un resultado positivo, placentero, porque infelizmente, como dicen aquí en Brasil, infelizmente millones de personas intentando conseguir ese resultado han enfocado o han colocado foco o la atención en el tener, en lo que poseemos, en lo tangible, en lo material, en una casa, un carro, en los logros académicos, en los logros financieros, pero no se trata, y lo hemos escuchado aquí en las redes sociales, que no se trata solo del tener, sino de lo que somos, el ser. Cuando no comprendemos eso por diferentes factores, aquí no queremos empezar a dictar un juicio hacia nadie ni a nosotros mismos, pero sí necesitamos entender, comprender cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones, para poder avanzar en esta dirección. Algunas de las herramientas que nos permiten avanzar o uno de los pasos que necesitamos dar, buscar el acompañamiento. Nos hacen esa pregunta infinidad de veces. Alejandro, ¿cómo puedo yo avanzar en mi bienestar emocional? Si tú ves todos los contenidos que tenemos aquí en BIM Slide, vas a poder identificar que necesitamos acompañamiento, no solo del psicólogo, del coach, del terapeuta, de la persona que nos puede dar esa guía y ese acompañamiento para ocuparnos de esa historia
historia, identificar las heridas de la infancia, identificar cómo estamos dirigiendo nuestros recursos, aprovechándolos en el hoy, en el presente. Así que ese acompañamiento es fundamental. Yo siempre les comento a la comunidad, aquí en BIMSLY y a las personas que les doy ese acompañamiento como coach, que a lo largo de nuestra vida hemos invertido dinero en muchos campos, en muchas necesidades y en muchos proyectos y en necesidades básicas de nuestra vida. ¿Cuánto has invertido tú en dinero? Dinero en tu ropa, por ejemplo. ¿Cuánto has invertido tú en ir al médico? ¿Cuánto has invertido tú en comida? ¿O cuánto has gastado? De pronto alguien dice, pero es que eso no es inversión, eso es gasto. Bueno, hablemos de gasto. ¿Cuánto has gastado tú en comida, en ropa, esparcimiento, en todo lo que tú necesitas a lo largo de tu vida y en tus seres queridos? Pero ¿cuánto has invertido en tu salud mental y emocional? En el desarrollo como persona para poder identificar esa historia y transformarla en un resultado más sano, equilibrado, de respeto, de amor, de ese diálogo constructivo, de resultados que realmente nos permita comprendernos para avanzar. De manera que quiero compartir contigo en este momento 3 pasos que te van a ayudar en esta dirección. Identifica el acompañamiento que necesitas. Formar parte de una comunidad es vital en cualquier campo de la vida. Somos seres sociales. Necesitamos la compañía de otras personas. Y cuando buscamos la compañía de personas que tienen nuestros mismos objetivos, metas y aspiraciones, tenemos mejores resultados porque nos sentimos animados. Si vamos a un gimnasio y vemos que otros están entrenando y vemos que tienen ya esos músculos, o lo vemos sano, o lo vemos alegre, o lo vemos ejercitándose, nos sentimos más animados. Cuando vamos a una escuela donde estamos aprendiendo a cantar o que otro lo está haciendo, nos sentimos animados también. En el campo emocional necesitamos formar parte de una comunidad. Identifica la comunidad a la cual quieres formar parte. Segundo, escribe los recursos que tú posees hoy, no los recursos que quieres tener en el futuro. ¿Cuáles son tus mayores recursos hoy? ¿Qué recursos tienes? ¿Qué recursos mentales, emocionales, financieros, físicos? ¿Qué recursos tienes a tu alrededor que puedes usar a favor de tu bienestar y de tu salud? Algunas personas dicen, pero es que yo no tengo para buscar un acompañamiento terapéutico. Pero ¿cuántas veces cuando nos viene un síntoma, cuando nos viene una situación de salud, un tema de salud, sabemos que los recursos aparecen? Porque debemos atender nuestra salud. Buscamos los recursos donde no los hay o donde no los vemos, porque siempre están los recursos. Donde no los vemos, escribe esos recursos. Esto es clave. Esta es la segunda recomendación que te doy. Identifica la comunidad a la cual quieres formar parte, porque somos seres sociales. Segundo, identifica tus recursos. ¿Qué recursos posees para poder usarlos a favor de tu bienestar emocional? Y tercero, ahora sí coloca objetivos claros para atender tu salud emocional, tu salud mental y poder seguir creciendo en esa parte, en esa área que necesitas para poder avanzar en el trabajo, para poder avanzar en la familia, para poder construir un diálogo interno que te permita comprenderte, respetarte, amarte y también hacer eso con los que te rodean, porque jamás vas a poder darle eso a los demás si no te lo das tú. Muchas personas nos preguntan eso, pero ¿cómo logro yo avanzar en muchas áreas de mi vida que he estado estancado? Bueno, necesitamos empezar por construir una condición más equilibrada y sana dentro de nosotros, una estructura más sana y equilibrada, despidiéndonos de esas heridas del pasado, de la infancia, de manera sana, de manera objetiva, de manera estructurada, que nos permita ahora darnos a nosotros lo que luego vamos a empezar a darle a otras personas que nos rodean.
Así que te tengo una excelente noticia. Con estos 3 recursos tú vas a poder tomar una decisión a favor de tu salud mental, emocional, de tu bienestar de manera integral. Identifica la comunidad que quieres formar parte. Si ya estás suscrito aquí en el canal, excelente. Tenemos mucho contenido que puedes utilizar para seguir avanzando. Y si no te has suscrito, suscríbete, porque es gratuito. No tienes que pagar nada por solo suscribirte. Te suscribes y activas las notificaciones. Porque si no activas las notificaciones, no te van a llegar nuestros nuevos eventos, nuestras terapias que hacemos con la comunidad, no te van a llegar nuestros nuevos videos, no te vas a enterar de lo que estamos haciendo para construir esa condición. Segundo, escribe entonces tus recursos. Debes de tener muchos recursos. Recuerda, a veces no es que no los tenemos. Se trata solo de empezar a verlos, porque siempre han estado allí y tú puedes echar mano de esos recursos. Y tercero, ahora identifica lo que quieres lograr a corto, mediano y largo plazo con esos recursos. Aquí tienes 3 recomendaciones prácticas, pero que te ayudan muchísimo a avanzar atendiendo tu salud emocional y tu bienestar. Te tengo una excelente noticia y quiero que puedas prestar atención y tomar nota. Porque ahora dentro de YouTube tenemos otras herramientas que te van a permitir construir ese estado de bienestar. Ahora tenemos una herramienta nueva dentro de la plataforma que son en vivos totalmente dirigidos a nuestros miembros, a los que se hacen miembros del canal. Una herramienta maravillosa donde hemos empezado a activar nuevos contenidos, sesiones en vivo que vamos a tener exclusivas con los que forman la comunidad de miembros en el canal. ¿Puedes formar parte de esta comunidad hoy? Sí. Si quieres formar parte de esta comunidad, solo es que vayas aquí abajo de este video donde ves unas fotos de otros miembros del canal donde dice gracias a nuestros miembros y vas a conseguir unos circulitos donde aparecen otros que son parte del canal como miembros, o sea que ellos pagan una mensualidad para obtener una membresía y acceder a contenidos y beneficios exclusivos para los que se hacen miembros del canal. Puedes darle al botón unirse y vas a conseguir una ventana que se va a abrir donde vas a poder ver las 4 membresías que hay en el canal. Puedes unirte con cualquiera de ellas. Si estás en Colombia, si estás en México, Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, Argentina, Chile, Bolivia, en cualquiera de estos países. Si estás en España, estás en Italia, en Francia, en cualquiera de estos países, tú vas a conseguir la opción del botón unirse y de hecho los que tienen, bien sea el dispositivo Android o iPhone, tú vas a poder también unirte porque el YouTube ha activado también la opción para los que usan iPhone que pueden unirse desde sus dispositivos y acceder a estas membresías. Todos los que durante octubre se unan a esta membresía podrán obtener los beneficios en cualquiera de ellas a estos eventos en vivo. Así que únete hoy mismo para que puedas disfrutar de acompañamiento cada mes. Tendremos sesiones en vivo exclusivas para los miembros del canal, terapias grupales que les va a permitir avanzar, porque hemos identificado que hay muchos de nuestros miembros y de los suscriptores del canal que están buscando el acompañamiento, pero necesitan cambiar esa mentalidad, ese diálogo que los derrumba y necesitan un acompañamiento diario. Así que estamos creando nuevos espacios de bienestar que te van a permitir llegar a esa condición, a ese estado. Y estas membresías te van a permitir a ti estar dentro de ese grupo. ¿Quieres aprovecharte entonces de todo este contenido? Hazlo hoy. Únete de una vez como miembro del canal en cualquiera de las 4 membresías. Accede hoy mismo. Forma parte de los miembros del canal porque inmediatamente de este mes de octubre vamos a empezar a compartir estos eventos en vivo
con todos los que formen parte de los miembros activos del canal. Y te tengo una gran sorpresa, porque a medida que vayas avanzando dentro de las membresías, tú vas a poder entonces obtener mayores beneficios. Además, al mantenerte dentro de las membresías, le llamamos la fidelización. Con los meses tendrás mayores beneficios. Cuando tengas 3 meses en las membresías, 6 meses, 1 año en ellas, obtendrás mayores beneficios y mayor acceso a nuestros cursos avanzados, capacitaciones y otros contenidos que contribuyen al bienestar emocional. Espero entonces que este video te haya gustado. Si te gustó, dale me gusta, recuerda compartirlo y me gustaría verte dentro de del grupo de miembros de nuestro canal, porque nos esperan nuevos espacios de salud y de bienestar. Y recuerda compartirlo con tus conocidos, con tus amigos y tus familiares para que ellos también se beneficien. Muchas personas lo agradecen cuando reciben este tipo de contenido y se les presenta una gran opción de poder atender su salud y bienestar. Nos vemos dentro.